Sí, con Mario Volpe, que es el presidente o el referente del Centro de Excombatientes de Malvinas, el CECIM. Así que le damos la bienvenida Santiago Jiménez, Miriam Arancibia y Julio Rudman. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto hablar contigo. ¿Y esta es una organización nueva? No, no, el Ah, CECIM es una organización que lleva 30 años ¿qué es nuevo y es entonces? organización, Sí. digamos, de la primera organización o de las primeras que conformamos los excombatientes. Entonces es en realidad una nueva etapa. En realidad, tal vez ustedes se refieren a la participación del CECIM Sí, como en este caso la presidencia de Ernesto Alonso, que es integrante del CECIM en la sí. Comisión Nacional de Combatientes. Bueno, por eso, es como un cambio de paradigma. Sí, en realidad el CECIN La Plata es un centro, les hago una pequeña historia, Sí. es un centro de combatientes integrado únicamente por ex soldados conscriptos Ujú. ajá. que decidimos en aquel momento que volvimos de la guerra reunirnos, solo los ex soldados, debido a que teníamos aquella orden e imposición de silencio de parte de la dictadura cívico-militar Ujú. y por lo tanto consideramos que era la mejor forma de poder hablar entre nosotros. Ujú. Posteriormente, el centro siempre fue un centro que luchó por la parte gremial de los excombatientes, ahí en ese lugar, junto con otros compañeros de Chaco y Corrientes, se escribieron las leyes de pensiones nacionales. Y por otro lado, en el año 1988 publicamos en forma secreta, digamos, en aquel momento, aunque en un libro, el informe Rattenbach, Ah, mira. que luego fue impulsado por la Presidenta de la Nación. Ujú. Posteriormente a esto, este centro impulsó el año pasado dos causas, o sea, una causa que es la causa por tortura y estaqueamiento, esto junto también a compañeros de Corrientes y Chaco, Ujú. y por otro lado, pedimos ante el juez federal el tema de la identificación de los 123 NN en Malvinas. Entonces, debido a esta trayectoria, y digamos, creo que el gobierno nacional ha sido coincidente con esta política, creo que, bueno, fue un largo trabajo, una larga trayectoria de los integrantes del CECIM, quien junto a otros excombatientes ahora integran la nueva Comisión Nacional, que está justamente integrada solamente por ex soldados conscriptos. Bueno, también hay otras referentes en cuanto a PAMI, salud, y los militares que integraron posteriormente, que fueron veteranos de Malvinas, van a ser atendidos por el Ministerio de Defensa, que es su lugar original. Ujú. Hay muchas preguntas verdaderamente que uno le quisiera hacer, Mario. Sí. La publicación del informe Rattenbach, estas nuevas, este nuevo resurgimiento del tema Malvinas, ¿ustedes lo ven positivo? Bueno, la publicación del libro supongo que sí, pero ¿ven como positivo este nuevo interés que hay, por lo menos en la agenda mediática, sobre el tema Malvinas? Nosotros creemos que es de sumo interés, no solo por el tema del interés mediático que tenga que ver con el gobierno actual, sino que Malvinas es una política de Estado que debemos armarnos, imponernos, Ujú, porque ahí está el futuro del país. ujú, No, este tema de Malvinas, cuando uno nombra Malvinas, y cuando yo lo nombro, me refiero a todo el territorio que corresponde a Malvinas, Georgias del Sur, claro. Sandwich del Sur, y a los territorios antárticos, que son realmente el último fin, o el verdadero fin que tiene el Reino Unido. Ujú, Nosotros vemos que su estrategia cultural y la estrategia del Reino Unido es hacer creer, incluso a muchos medios hegemónicos, que el problema acá pasa por un tema de derechos humanos, en el sentido de que hay que respetar los deseos de los 2.000 habitantes. ujú. Eso no lo cree ni el Reino Unido. Acá el problema es otro, acá el problema
son los recursos naturales estratégicos que nuestro país tiene en el Atlántico Sur. Mario, y sobre la versión que en realidad lo que hace el gobierno es utilizar el tema Malvinas para desviar la atención respecto de otros temas, ¿ustedes qué opinan de eso? No, yo creo que justamente este gobierno no puede utilizar eso para tapar nada, porque justamente no lo podría tapar ningún gobierno. Sí. Este tema de Malvinas, y como yo hablo de Malvinas, como dije recién, hablo de nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur, no puede taparse con las manos. Esa estrategia es utilizada también por el Reino Unido para hacer creer de que esto es un problema así interno, que no hay un problema de importancia, que estamos tratando de, digamos, de molestar a 2.000 pobres habitantes que están ahí en Malvinas. Yo creo que los habitantes los debemos respetar, como dice la Constitución, pero no nos olvidemos que es una potencia ocupante y que ha militarizado el Atlántico Sur. Definitivamente creo que es un tema de vital importancia para los argentinos. Mario, vos que estuviste en la guerra, que estuviste, supongo que en combate inclusive, ¿no? Sí. ¿Sí? Precisamente una palabra de quien ha combatido en una guerra, es más, quien ha combatido y ha sido derrotado en una guerra, la importancia de que como política de Estado, como decías vos, Argentina tenga como una especie de encaprichamiento positivo en que cualquier tipo de reivindicación soberana sea por vía pacífica. Sí. Digo, está bueno que alguien que ha padecido una guerra y que fue derrotado en esa guerra, dé un mensaje en ese sentido, porque casi visceralmente quien ha participado en una guerra y ha sido derrotado podría tener el espíritu de revancha, de decir, no, ahora voy por el triunfo bélico. Sin duda alguna, nosotros impulsamos desde esta nueva política, no de esta nueva política, siempre lo hemos dicho, que en ese momento nosotros no podíamos enfrentar a la OTAN, o sea, la OTAN como también incluso a Estados Unidos, ¿no? Claro. Y en este caso nosotros no podemos, tenemos que ser inteligentes y actuar en todos los foros internacionales denunciando una y otra vez en forma pacífica que nosotros tenemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y los mares circundantes de Georgia y Antártida. El tema es que si nosotros nos metemos en provocaciones, es lo que tratan los ingleses de hacernos meter, en un desequilibrio, en una asimetría como la que tenemos, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, nosotros no podemos competir en ese aspecto. Entonces, creo que las estrategias son hacia la paz, pero la paz con justicia, digamos, no una paz del sometido. Y si esto no fuera así, nosotros tenemos que desarrollar estrategias pacíficas, pero, por ejemplo, desarrollar la industria básica más, desarrollar la industria pesada. Tenemos que inundar, de alguna forma, aunque sea el Atlántico Sur, con científicos, para saber de qué recursos naturales tenemos ahí, porque esa es la forma de poblar y de desarrollarnos en contra de los ingleses. No se gana con tiros, sino con progreso, con organización, con soberanía. Y sobre todo una cosa fundamental, Malvinas ha cambiado fundamentalmente con respecto al 82, porque América del Sur ha entendido que Malvinas es un problema regional. ¿Y por qué es un problema regional? No por un problema ideológico que en este momento Lula hubiera concibido con Cristina Fernández o con Evo Morales. Evo Morales tiene que defender sus recursos naturales de litio en el Salar de Uyuni. Lula, o ahora, bueno, el nuevo gobierno de Vilma tiene que defender los recursos petroleros que tienen en la cuenca de Santos. Y así todos. Entonces, petróleo tiene que defenderlo Chávez en Venezuela. Ahora, ¿cómo hacemos con países que son asimétricos, o sea, de economías que no pueden competir, salvo Brasil? Bueno, unirnos y desarrollar estrategias en conjunto y entender que definitivamente
hoy el que tiene problemas internos y tiene problemas de desocupación es el Reino Unido. Y bueno, de esa forma yo creo que es muy positiva la acción y que puede llegar, no sé en cuánto tiempo, pero a buen término. Mario, estoy pensando en voz alta esto que vos decís que Malvinas obviamente es una cuestión, una política de Estado, pero ¿qué diferencia la política de Estado de los gobiernos de Néstor y de Cristina, sobre todo de los anteriores? Me estoy refiriendo obviamente a los gobiernos constitucionales, ya lo de la dictadura es muy claro, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia que ves vos respecto de estos gobiernos con los anteriores? Bueno, en principio el gobierno de Alfonsín se encontró en otro contexto, con una corporación militar mucho más fuerte que le imponía cierto condicionamiento y empezó con lo que se llamó de alguna forma la desmalvinización, tratando de meter a Malvinas debajo de la alfombra porque era una bandera que levantaban mucho los militares. Hicieron acuerdos, se empezó con aquel programa del paraguas de la soberanía, pero era otro contexto en el cual yo creo que no pudo hacer mucho más. Incluso él fue el que le dio las banderas a los militares de la dictadura para que se apropiaran de la causa Malvinas cuando dijo en la Plaza de Mayo que estos eran héroes, sí, algunos héroes de Malvinas. Sí, Imagínense quién estaba, Aldo Rico, Zeneldín, y también integraron Malvinas los Pernía, los Rolón, los Astiz. Fue el mismo día de la plaza, la casa está en orden. El día de la plaza, claro. Ahora, ¿qué dictadura militar? Esa dictadura militar no podía defender la soberanía que le había quitado soberanía a su propio pueblo. ¿Qué van a defender la soberanía con Martínez de Oz o Roberto Alemán? Bueno, entonces este fue el contexto de Alfonsín y luego vino Menem con aquella política de seducción inútil del ministro Ditela y estas relaciones carnales con Estados Unidos. De la Rúa pasó inadvertido, como todo su gobierno, salvo la última semana cuando se dio cuenta que el país estaba en llamas, y actuó en una política sin neutra, sin mayores definiciones. También ninguno definió el rol político de los militares. Y en esto, principalmente Cristina Kirchner, en las últimas semanas, cuando habló por el informe Ratzinger, definió el nuevo paradigma para nosotros que es democracia y soberanía. O sea, definitivamente alejar estas cuestiones de la reivindicación de la guerra que hacen muchos sectores nacionalistas y que nosotros defendemos la soberanía a fondo sobre Malvinas y estos sectores como he hablado, pero lo defendemos desde el punto de vista verdaderamente posible, desde el punto de vista nacional, de las industrias, de los científicos, de la paz, de los foros. Bueno, y la guerra fue un episodio más en la historia de Malvinas. Yo creo que esa es la principal diferencia, democracia y soberanía. Está clarísimo. Mario, y finalmente lo que podría llegar a ser o no de color, según cómo se lo tome, el famoso spot que ha traído algún tipo de polémica, ¿qué les parece a ustedes? Miren, el spot es una cuestión para nosotros interesante, una cuestión positiva totalmente. Nosotros los argentinos sentimos a Malvinas como parte de la Patagonia. Y esta exacerbación de las críticas que han hecho algunos, no sigue el mismo lineamiento que hablamos hoy, esta cultura estratégica que desarrolla el Reino Unido para que los argentinos mismos digamos, es un horror lo que hemos hecho con este spot, que se van a sentir mal, los Kelper, como si ellos no estuvieran ocupando territorios en todo el mundo y sometiendo a pueblos como últimamente sometieron al pueblo libio y como ocuparon regiones como en Irak y pelean en todo el mundo. Sí, como han ocupado la India, Sudáfrica. No Entonces, me parece que el spot está bien, me parece que no tenemos que pedir permiso a nadie, incluso es nuestro territorio, pero si fuera otro, nadie pide permiso para hacer un spot en Roma o lo hace en París o en Londres. En un parque puede, digamos, uno hacer un spot. Entonces, me parece que es también exagerar sobre las críticas y lo veo totalmente positivo.
Mario, te agradecemos mucho. Va un abrazo desde el programa El Candil de Nacional Mendoza y bueno, seguramente volveremos a comunicarnos con vos o con alguno de tus compañeros para seguir malvinizando con soberanía y democracia el país. Y paz. Claro. Sí. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Gran abrazo. Hasta luego. Bueno, es Mario Volpe del CECIM, se llama. CECIM. CECIM. Un centro que nuclea a excombatientes de la Guerra de las Malvinas. En La Plata. En La Plata, sí.